Continuando con los temas que nos ocupan, vamos a dar inicio con la política educativa de 1946. Cabe destacar que esta reforma, realizada propiamente en nuestro artículo tercero constitucional, tiene como eje central la educación armónica y también la democrática, ¿no? Aquí nos habla propiamente o toma como eje central la educación integral. ¿Por qué? Porque como se ha venido diciendo, la educación socialista que se dio en México como resultado de todos estos movimientos específicos que existieron en el término de la Primera Guerra Mundial y también al término de la Segunda Guerra Mundial, generó una división geopolíticamente hablando entre las potencias vencedoras, ¿no? Razón por la que se tiene como una coyuntura o una forma de entender un sistema socialista bajo un país que presentaba este influjo, pero sobre aquellos que resultaron vencedores, que eran propiamente los capitalistas. Por tanto, la educación socialista pues se hizo imposible en un mundo capitalista, ¿no? Por razones tanto internas como externas. Por tanto, el 14 de diciembre de 1945, teniendo como presidente de nuestra República Mexicana al general Manuel Ávila Camacho, se pretende o se envía al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo tercero de nuestra Constitución, el cual fue aprobado sin que existiera ninguna modificación y se publica propiamente en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946. Dentro de sus elementos o ejes importantes que presentaba, primero, una educación armónica. Cuando hablamos de una educación armónica, pues se toca o tiene especial atención con la reforma que se hace al primer párrafo en materia educativa propiamente del artículo tercero constitucional, ¿no? Y que en el mismo sentido retomaba lo que se había gestado en 1934, solo que aquí simplemente se le agrega, añadiéndose la finalidad educativa para desarrollarse de manera armónica todas aquellas facultades que eran inherentes al ser humano y que durante el debate se señalaron como las físicas, intelectuales y morales. Es decir, se debería poner más atención y también tomar en consideración dentro de la educación de las personas, repito, los elementos como educación física, la cuestión intelectual y ponderar también las cuestiones morales. Por eso, propiamente, cuando nosotros hacemos mención a esta forma de integración, pues tiene como eje central, pues otorgar esta forma garantía de atender las cuestiones, como se han citado, físicas, intelectuales y morales, para que se aboquen en todos los programas educativos y que se tomaran en consideración. Sin embargo, únicamente se otorgaron como un máximo de 2 horas para las clases de educación física. Sin embargo, las clases de educación moral en la praxis, pues aún no se han gestado, ¿no? Otro de los elementos importantes que se toman en consideración durante esta reforma educativa en 1946 son las repercusiones del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como se ha señalado propiamente en la reforma del artículo tercero constitucional, que como ya citamos, ¿no? Se produjo tanto al término de la Primera Guerra Mundial y también al término de la Segunda Guerra Mundial, y que propiamente México pues participa del lado de quien resulta avante, pero nada más como una cuestión meramente simbólica. Toma dentro de sus reformas constitucionales el eje de que señala en la educación se debe tomar en cuenta primero el amor a la patria, segundo, la conciencia de solidaridad internacional, tercero, el amor a la independencia y cuarto, la justicia. Es decir, retoma dentro de sus elementos o de sus apartados dentro del artículo tercero constitucional estos 4 elementos, repito, que son el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional, el amor a la independencia y a la justicia. Como tercer elemento que también se toma en consideración es el positivismo educativo. Cuando hablamos del positivismo educativo, la fracción primera del artículo tercero constitucional en 1946 nos indica pues que es un claro ejemplo del positivismo educativo. ¿Por qué? Porque se empieza pues a ganar mayor terreno una vez que se establece el socialismo educativo y que en este momento pues obviamente desapareció. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hablar de la educación laica y que esta educación laica empieza propiamente a través de un
progreso científico. Después, otro elemento importante que se toma en cuenta es la educación democrática. Y al respecto, el inciso A de la fracción primera, que se adiciona al artículo tercero en 1946, pues le da propiamente esta distinción o esta definición a democracia, ¿no? Y que lo eleva a un nivel constitucional. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí aparta de manera tajante a la teoría clásica en cuanto al respeto y que tome en consideración las cuestiones político-jurídicas tradicionales, ¿no? Aquí habla de la democracia como un sistema de vida que va a ser fundado propiamente en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, que la cuestión de democracia como elemento importante para establecer la educación en nuestro país debe ser en pro de las personas, pero no únicamente al individuo que le estás garantizando su derecho humano a la educación, sino que la consecuencia o el impacto que ese proceso formativo va a desencadenar en años posteriores en un beneficio social, ya que una persona con una mayor preparación o formación académica, pues luego entonces va a tener una forma específica de impacto, de beneficio para la economía, por la actividad, por la capacitación, por la forma en que este también va a brindar el día de mañana ese conocimiento a través de un trabajo o a través de cualquier otra actividad, pero repito, siempre ponderando la cuestión económica, social y cultural en mejora del pueblo, ¿no? Entonces, aquí también nos dice que se inserta para tener una aportación o una participación del Estado en la economía y que si bien es cierto, eso también se establece dentro, repito, del inciso A. También se toma en consideración los incisos B y C de la fracción primera, ¿no? Que también se adicionan al artículo tercero constitucional en 1946 y que en ellos se pretende conjuntar a los educandos en una concepción nacionalista y vinculada al aprovechamiento de todos los recursos que se tuvieran, pero también a la preservación de todas las libertades con una forma de concepción internacionalista, pero también humana. Otro de los elementos importantes que también se toman en consideración dentro de esta reforma es la educación particular. Y aquí propiamente la fracción segunda de la reforma del artículo tercero en 1946 presenta una variable en relación al antecedente de 1934. ¿Por qué? Porque aquí se dice que cualquier particular puede impartir educación en todos sus tipos o grados, aunque también establece que se continúa con la limitación para la educación primaria, secundaria, normal y la destinada a obreros y campesinos, en donde de manera forzosa se requiere la autorización del poder público, quien podrá en un momento dado otorgarla o en su defecto negarla sin que proceda el amparo. ¿Ok? Otro de los elementos importantes que se toma en consideración dentro de esta reforma educativa es el clero y la educación, ¿no? Y esto, pues, sin duda alguna es de vital importancia porque surge como resultado de una lucha constante por el control educativo, ¿no? Y estaba basada en huelgas, en todos estos movimientos por lograr o por ponderar una forma específica de reconocimiento o de garantía o bien de otorgamiento de poder. Entonces, aquí vemos que la forma específica de otorgamiento de poder, pues, ¿dónde se iba a ver reflejada? En el sistema educativo. Y aquí se establece que propiamente se realiza y quién lo establece o quién lo toma en consideración o quién lo inicia. Bueno, pues don Valentín Gómez. Entonces, repito, aquí quién lo establece propiamente, pues don Valentín Gómez Farías, ¿no? Y todo esto trae como consecuencia la reforma de la fracción cuarta del artículo tercero en 1946, que excluye a las corporaciones religiosas de la educación básica, normal, y la destinada a las obrero-campesinas, ¿no? Porque para que existiera una congruencia con las concepciones positivistas, que eran las que estaban predominando en ese entonces, y que obviamente fueran en concordancia con todos estos movimientos revolucionarios. Por consiguiente, también se establece que existe otra forma específica que toma auge dentro de esta política educativa, que es la obligatoriedad y la gratuidad educativa. Y al respecto, la fracción sexta del artículo tercero recoge en 1946 un principio que fue vigente desde la segunda mitad del siglo XIX y es propiamente la gratuidad de la educación, razón por la cual se puede tomar esto importante. ¿Por qué? Porque nos dice que le corresponde netamente al Estado garantizar la educación a las personas, al menos en
los primeros niveles de educación, pero que ésta sea gratuita, ¿no? Entonces, aquí sí toma especial atención. ¿Por qué? Porque toda esta forma de contribución que le es atribuible al Estado, pero como una forma también de otorgar mayor número de profesionistas, técnicos y hombres calificados para el trabajo, para que también ellos de manera específica tuvieran esta oportunidad para poder tener un impacto en el trabajo que están realizando y que este trabajo pues también fuera en beneficio de la sociedad, es decir, una remuneración por el servicio que están realizando, pero que este a su vez fuera totalmente subsumido por el Estado y en beneficio de la colectividad. Y por último, encontramos también que dentro de esta política educativa de 1946 se encuentra la facultad reglamentaria en materia educativa, ¿no? Y aquí propiamente nos dice que toma especial atención la fracción octava de la reforma del artículo tercero constitucional de 1946, cuando faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes reglamentarias que unifiquen y coordinen la educación en toda la República, ¿no? Por ello, otorga las facultades de la Federación en materia educativa, pues vemos que siempre han ido creciendo y que tienen especial atención porque hace necesario una descentralización educativa. Y con esto vemos de manera explícita el proceso de reformas que se suscitaron en 1946 hacia el artículo tercero constitucional.